Hoy quiero predicarte bajo el título Más Profundo. De hecho, como bien sabes, si has estado escuchando, es el lema pues, que Dios nos ha entregado para tener una guía, para ser llevados a través de su Espíritu. Y hay un texto que para mí es supremamente significativo dentro del orden de la Escritura, como lo sé que también lo es para ti. Y de alguna forma establece una guía muy puntual de parte del Señor, una guía que nos permitirá saber por dónde vamos, una guía que nos permitirá precisamente ahondar en su presencia, ahondar en su palabra, ahondar en esas bendiciones en las que Cristo pues, nos constituyó, nos dio en medio de su amor, en medio de su sacrificio, en medio de su bondad. Y hoy quiero que me acompañes a un pasaje que se encuentra en el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel. Quiero que vayas al capítulo 47, vamos a comenzar leyendo desde los versículos 1 hasta el 5, pero bueno, realmente desarrollaremos esta enseñanza desde el versículo 1 hasta el versículo 2. Así que acompáñame por favor, Ezequiel capítulo 47, versículo 1 en adelante. Dice de la siguiente manera: en mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzó a la cintura. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Yo deseo orar esta mañana, poner esta palabra en manos del Señor y que pueda Él a través de su Espíritu guiarnos, enseñarnos y sobre todas las cosas traernos revelación. Así que inclina tu rostro ahí donde estás. Padre, quiero darte gracias por tu infinita bondad, gracias por tu amor, gracias por traernos, Señor, a un nuevo año. Un año que trae expectativas al pensar en tu bondad, al pensar, Señor, en todo aquello que tú extendiste por delante nuestro a través de la persona del Señor Jesucristo. Pero debemos reconocer que si hay algo valioso es esa relación en la que tú nos colocaste. Cuando el velo del templo se rasgó, Dios, tú nos permitiste ir hasta ese lugar especial de tu presencia, Señor, y permanecer en ella a través de la santificación que Cristo produjo en nosotros. Por tanto, queremos, Dios, que en este tiempo, en este momento, tú puedas bendecir nuestras vidas de manera especial. Que traigas una instrucción, una enseñanza a nuestro corazón, que permanezca allí, que nos haga vivir en las alturas, Señor, establecidas en Cristo Jesús. Así que te agradezco, Dios, por lo que harás hoy, por las bendiciones, la sanidad, el amor y la gracia que serán derramadas sobre nosotros como sin fronteras, Señor. Gracias te doy, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero contarles un poco de lo que acontece precisamente dentro de este texto. Es un texto apasionante, tengo que decirlo así, una visión que Dios le entrega al profeta Ezequiel. Y recuerden que este hombre no solo era profeta, sino que también era sacerdote. Él venía de una casa sacerdotal. Su papá había sido sacerdote. Ahora, él fue levantado en un tiempo en particular, el momento en que el pueblo de Israel es llevado cautivo a Babilonia. De hecho, él hizo parte de ese segundo grupo que fue llevado hacia esa nación. Y él se convirtió en un profeta de esperanza, un profeta que comunicaba ese mensaje divino para que el pueblo pudiera llenarse de aliento, para que supiera que después de pasar por ese terrible momento de cautiverio, pues ellos podrían seguir adelante en los planes constituidos por Dios. No eran momentos fáciles, no todos tenían su oído dispuesto para escuchar lo que el profeta Ezequiel tenía para decir, otros sí, pero el punto era que Dios le había dicho que hablara puntualmente cada una de las cosas, que le mostrara en visión cada una de las profecías, pues que él quería que salieran por su boca. De hecho, uno de los pasajes más notorios de este libro de Ezequiel es cuando Dios determina que si él no habla puntualmente lo que le dice, pues la sangre de aquellos que han estado en pecado recaerá sobre él. Así que él fue un profeta determinante, un hombre establecido dentro de la línea de tiempo del Señor en ese plan con su pueblo para traer bendición, para traer vida, para traerles esperanza, para que ellos supieran que Dios seguía siendo el Señor, que tenía el control de las cosas a pesar del momento difícil o la adversidad por la cual estaban pasando. Ahora, esta lectura que precisamente acabo de hacer, ahí en Ezequiel capítulo 47, entre los versículos 1 hasta el 5, pues uno nota que es una lectura enigmática, incluso un poco confusa. O sea,
Debemos acercarnos a otros pasajes dentro del orden de la Escritura para poder comprenderla de manera puntual y para poder ver lo que Dios quiere pues, que nosotros tengamos por revelación. Pero además, este pasaje nos va a permitir a nosotros ser guiados como iglesia, ser guiados como sin fronteras, como les decía, en todo lugar, en toda latitud establecida por el Señor, o aquellos que tienen su corazón fijado en esta visión, pues dispuesta por Dios para que en este último tiempo nosotros podamos cumplir esa gran comisión o podamos cumplir el plan establecido por Él. Entonces esto va a ser una dirección muy puntual que nos ayudará desde el principio hasta el fin de este año a nosotros poder ser llevados por el Señor, conducidos por Dios, y no solo eso, sino para poder probar lo que es la plenitud de todas esas bendiciones que Él constituyó para nosotros en este año 2025. Ahora, quiero que sepa, porque dentro de esto pues hay tres cosas que Dios procura mostrarnos en medio de la visión de este profeta, tres cosas puntuales que creo que van a ayudarnos a crecer espiritualmente y van a llevarnos a profundizar en lo que Dios ha establecido y lo que Él quiere para nuestras vidas. Recuerden que este es un año para ir más profundo, es un año para ahondar en Dios, para ahondar en su presencia, para ahondar en la clase de vida que Él determinó que debíamos tener como sus hijos. Entonces, lo primero que quiero tocar hoy es que el profeta, dentro de lo que tiene que ver con este capítulo 47, nos descubre la misteriosa fuente de la que procede este río. O sea, uno tiene que hacerse una pregunta, y es: ¿de dónde fluye este río? ¿De dónde proviene? Y mire cómo él arranca ahí en el capítulo 47, el versículo 1. Dice de la siguiente manera Ezequiel: en mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. Ahora, según el versículo 1 de este capítulo, lo que nosotros encontramos es que este río fluye desde el templo de Dios. Y esto me recuerda a un pasaje neotestamentario, un pasaje en el Nuevo Testamento que hace alusión a palabras dichas incluso por el Señor Jesucristo. Se encuentra en Juan en el capítulo 7. Y esto nos ayuda a entender de mejor manera lo que es todo el contexto de la profecía de Ezequiel, lo que él quiere decir, lo que él nos quería comunicar o lo que Dios quería transmitir a través de este hombre. Así que en este capítulo lo que se habla en cuanto a la profecía de Ezequiel nos lleva a nosotros a descubrir que aquí se está hablando de una celebración que se gestaba en la nación de Israel. Es lo que nosotros conocemos como la fiesta de los tabernáculos. Y cuando esta celebración estaba en su clímax, es precisamente cuando el Señor Jesucristo hace su intervención en ese capítulo 7 del libro de Juan. De hecho, lo que pasa en su contexto es que el sacerdote, el encargado, pues, de hacer la celebración puntual de esta fiesta de los tabernáculos, él tomaba una vasija que era una vasija de oro, era uno de los utensilios especiales o consagrados en el orden del templo. Él bajaba al estanque de Siloé. Es lo que está pasando precisamente en el contexto incluso donde el Señor Jesucristo hace su intervención ahí en Juan, y lo llena de agua. Luego de eso, él se acerca al altar y toma esa agua y la derrama. Y en ese momento lo que pasa es que el pueblo entra en un instante de júbilo. Ellos empiezan a gritar, empiezan a saltar, empezaban a danzar, ellos empezaban a adorar, alababan. Y no solo eso, sino que hacían sonar la trompeta. Ahora, cuando nosotros vamos al Talmud, él precisamente describe este momento en el Antiguo Testamento como parte de la vida judía. Era algo que acontecía de tiempo en tiempo cuando ellos establecían precisamente esta celebración. Y uno lo que nota es que en el Talmud se hace una descripción de que aquel que se gozaba era porque tenía un entendimiento en el momento de lo que estaba aconteciendo cuando el sacerdote derramaba esa agua. Y el que no se gozaba era porque no conocía o no sabía realmente lo que significaba este instante. Así que este era un momento de gran emoción, era un momento de gran júbilo. Ahora, lo menciono por una razón, y es porque vamos a poder ir descubriendo a través de la enseñanza la trascendencia que tiene esta visión que tuvo el profeta Ezequiel. Una trascendencia para nuestra vida personal, una trascendencia para la iglesia como tal, una trascendencia obviamente para el pueblo judío, el pueblo escogido por el Señor. Ahora, en estas fiestas y ceremonias del Antiguo Testamento uno tiene que saber que el centro era el Señor Jesucristo. Todas las fiestas, así como vemos la fiesta de las primicias, la fiesta de los tabernáculos a la cual estoy haciendo referencia, la fiesta de Pentecostés, todo tenía que ver realmente con la persona del Señor. Y nosotros tenemos que saber que todo lo que nosotros hacemos hoy, cuando cantamos, cuando adoramos, cuando venimos al culto, cuando oramos, todo tiene que ver precisamente con la persona del Señor Jesús. Nosotros estamos celebrando a aquel que ya se sacrificó por nosotros, aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario sin que nosotros fuéramos merecedores de ello. Así que como creyentes, esto es algo que debemos atesorar en nuestro corazón.
Ese momento era un momento de gran celebración porque a quien celebraban era Cristo, lo que celebraban era la obra de Cristo y ya vamos a entender por qué, pero de igual forma nosotros celebramos la obra hecha por el Señor en nuestras vidas, la obra hecha en medio de su iglesia. Ahora, en medio del relato de Juan, los judíos, como les menciono, estaban celebrando, pero el Señor sabía que cuando ese entusiasmo de su pueblo terminara, ellos volverían a sus propios medios. O sea, estoy hablando de que ellos no habían entendido la connotación de lo que realmente representaba ese acto simbólico hecho por el sacerdote. O sea, ellos no habían comprendido el mensaje que Dios estaba transmitiendo incluso a través de la fiesta del tabernáculo. Entonces ellos lo tomaron solo como un momento solemne, como un momento, como te decía, dentro de su tradición, pero no les permitía ver la dimensión de lo que Dios realmente quería que el pueblo comprendiera, o la revelación que Él deseaba que ellos pudieran albergar en sus corazones. Entonces ellos después de esto volvían a lo mismo, o sea, esto no producía realmente lo que Dios necesitaba que se sucediera en su vida. Ellos volvían a sus mismos medios, como te decía, volvían a sus propias debilidades, a sus propias decepciones. ¿Por qué? Porque lo que tenían hasta ese momento era una vida estéril, una vida netamente religiosa. Pero quiero llevarte a Juan. Si vas conmigo a Juan, el Evangelio de Juan, al capítulo 7, el versículo 37 al 39, mira lo que nos dice la Escritura. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo. Quiero que notes que dice que Él alzó la voz. En otras versiones, como la Nueva Traducción Viviente, dice que Él gritó. Y luego dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora, quiero que note, porque Jesús, como lo decía hace un instante en una de las versiones de la Biblia, dice en medio de un grito, o sea, en otras palabras, tienen sed, es lo que Él va a decir, tienen sed. Y luego dice: vengan a mí y beban. Y no solo será como cuando ustedes beben de la fuente, de esos estanques o de esos pozos de donde sacan agua, sino que lo que acontecerá es que empezará a fluir en su interior toda esa gracia, o un río de gracia, un río de poder, un río de gozo. O sea, lo que acontecerá si ustedes beben de mí es que habrá una transformación completa de su existencia, una transformación completa de sus vidas. Ahora, deseo preguntarte, cuando tú te miras hoy a través de la persona del Señor Jesucristo, de aceptarle, esto es lo que te caracteriza, o sea, esto es lo que tú experimentas, esto es lo que tú sientes, un río de amor, un río de poder, un río de gozo. O sea, yo quiero que te preguntes si esto es lo que leen las personas que incluso están a tu alrededor. Ellas experimentan eso que salta de tu interior. Ese es el punto en donde está tu vida, esa es la clase de vida que tú vives de forma constante, la clase de vida que los demás experimentan, incluso que Dios te ha dado. Ahora, cuando nosotros vamos al río que describe este pasaje en Ezequiel 47, uno tiene que saber que es un río de poder, es un río vivo. De hecho, es un río que podríamos considerarlo, de acuerdo a la descripción que hace el Señor Jesucristo, como un río del Espíritu Santo. Y es precisamente lo que el Señor quiere que nosotros veamos allí en ese capítulo 7 del libro de Juan, que veamos a ese poder que hay precisamente que se genera en medio de sus palabras en la fiesta de los tabernáculos, la fiesta que incluso Él está celebrando con su pueblo en ese instante mientras ha trasegado o está caminando por esta tierra. Ahora, este río está descrito como que procede de una fuente bien particular, y quiero que notes eso, porque esa es la respuesta que estamos buscando. O sea, ¿de dónde procede este maravilloso río? ¿De dónde procede? Y esa fuente particular está descrita precisamente en este capítulo 7 del versículo 1 del libro de Ezequiel. Dice que salía debajo del umbral. Y nota este detalle, porque esto nos dice que esta era una fuente humilde. O sea, es importante verlo, es importante entenderlo, porque esto es lo que nos va a llevar precisamente al cumplimiento de lo establecido por Dios como línea para nosotros en este año. Si tú quieres ir más profundo, entiende de dónde proviene esta fuente y cuál debe ser nuestra actitud incluso frente a ella. Y esta era una fuente humilde, eso es lo que muestra la Escritura, que venía o salía debajo del umbral. Esto es lo que uno podría decir lo más bajo a lo que se puede llegar. El río estaba fluyendo por debajo del umbral de la casa, y así debemos nosotros precisamente presentarnos delante de Dios. Si deseamos que nuestras vidas vayan más profundo, nosotros tenemos que alcanzar una mayor humillación.
Quiero que medites en esto, o sea, quiero que esto se convierta para ti en algo realmente trascendente, supremamente importante, porque creo que el mismo Señor nos está dando las pautas para que nuestra vida pueda tener de todo aquello que Él determinó, de todo aquello que Él estableció para este año 2025 e incluso lo que será el correr de nuestra vida en este último tiempo, en estos tiempos que resultan ser tan importantes el poder nosotros tener la actitud correcta con el Señor. Así que hay que llegar a ese punto de humillación. De hecho, yo no sé por qué algunos de nosotros hemos llegado a la consideración que parece que estuviéramos haciéndole un favor a Dios cuando le servimos, cuando le adoramos, cuando le alabamos, cuando nos presentamos en la iglesia cada semana. O sea, parece como si nuestra vida de alguna manera estuviera diciéndole al Señor, mira, aquí estoy y no con la actitud correcta y tú tienes que entender que este soy yo y me tienes que aceptar así. Y resulta que lo que nos está mostrando Ezequiel, para nosotros poder tener la clase de vida que Dios espera, para nosotros poder vivir en la plenitud de la cual te hablaba hace un momento, de ese río que corre en tu interior lleno de amor, de gozo, de poder, pues nosotros debemos asumir la actitud correcta. Y la actitud correcta es una actitud de humillación. Es una actitud de reconocimiento de que Dios lo es todo en nuestra vida, de que nosotros sin Él nada podemos hacer, como lo dijo el Señor en Juan en el capítulo 15, que nuestra existencia está limitada precisamente a estar conectados con Él y que Él en su gracia, en su amor, en su bondad, hoy nos permite precisamente que esa sea nuestra realidad, siendo creyentes, siendo sus hijos incluso. Ahora, este río está descrito como que procede también de una fuente santa. Ya te dije que procedía de una fuente humilde, pero también descubriendo de dónde viene, procede de una fuente santa. La Biblia nos dice que fluía más allá del altar. Eso es lo que leímos precisamente en el libro de Ezequiel, en este capítulo 47. Y el altar, recuerda que era un lugar donde se derramaba la sangre, era un lugar para que a través del sacrificio el pueblo de Israel pudiera limpiarse de todos sus pecados. Ahora, nosotros jamás, y quiero que lo tomes, que lo atesores en tu corazón, jamás podremos ir más profundo si no nos limpiamos de todo aquello que claramente no está bien delante del Señor. Si no nos arrepentimos de lo que hemos estado haciendo de manera incorrecta, aquello que no agrada a nuestro Dios. Así que tal vez tendríamos que decir deficiencias en nuestro carácter, cosas que hemos estado albergando por mucho tiempo y que simplemente hemos sido contemplativos con ellas, cosas que Dios ha señalado a través de su Espíritu, a través de su palabra y que por mucho tiempo nosotros simplemente hemos pasado por alto, pero ha llegado el momento en que Dios nos está llamando a ir más profundo y para eso tenemos que tener la misma actitud de esta fuente y es una actitud santa. O sea, nosotros tenemos que seguir en esa santificación continua de nuestras almas. Entendemos la perfección de nuestros espíritus, pero nuestras almas requieren de seguir siendo lavadas a través de la palabra de Dios, así como el Señor se lo dijo a sus discípulos en el capítulo 13 del libro de Juan. Entonces, desde esa comprensión, Dios quiere que tú puedas llevar esa clase de vida por la cual Él pagó. Pero para llegar a esas profundidades, esas mayores profundidades en Dios, debemos limpiarnos, debemos santificarnos. Si queremos ver las grandes maravillas establecidas por el Padre, esas maravillas determinadas a través del sacrificio de Cristo Jesús, nuestra vida debe profundizar en la santificación. Ahora, una descripción más de este río es que él procedía, dice la Escritura, o que provenía del oriente, del lugar exactamente de donde sale el sol, ese sol que sale para alumbrar Jerusalén. Los que hemos tenido la oportunidad de ir a tierra de Israel, vemos ese sol cómo es imponente y cómo se levanta para precisamente mostrar su luz sobre Jerusalén. Y bueno, ¿esto qué trae de particular? O sea, ¿qué nos quiere enseñar? ¿Qué es lo que hay aquí? Y de lo que habla es que ese sol que cae precisamente sobre Israel es el que hace que estas aguas pudieran convertirse en aguas cálidas, en aguas que se calentaran, en aguas que permitieran que de alguna manera ellos permanecieran avivados. Y eso nos llama al Señor también a entender que lo que desea es que nuestra vida se caliente, que nuestra vida se avive. Uno tiene que mirar la vida de la iglesia, a veces en medio de la simplicidad de las cosas o la superficialidad, creería que es la palabra más apropiada, termina convirtiéndose en un témpano de hielo. Una iglesia sin poder, una iglesia que uno descubre anclada a sus necesidades, una iglesia que no se sobrepone a las adversidades que plantea este mundo o que incluso Satanás quiere traer sobre ellos. O sea,
Es como entender que la única manera de poder vivir en ese otro nivel, de vivir con una absoluta vitalidad, de vivir con ese poder, de vivir con aquello establecido por el Señor, dado a la vida de la iglesia a través de la persona de Cristo Jesús, es viviendo en el fuego, en el fragor, en el calor de aquello que produce o que irradia o se irradia desde esa fuente divina. Ahora, este río que fluye de nosotros, hay que entender que fluye de nosotros. Jesús lo muestra así, dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Bueno, es eso que fluye de ahí. ¿De dónde proviene? Proviene de una fuente humilde, proviene, como te decía, de una fuente santa, proviene de una fuente cálida. Y esto, aunque resulta ser una fuente misteriosa, es esa corriente determinada por Dios para su iglesia. Esa corriente en la que nosotros debemos sumergirnos, en la que debemos vivir, en la que debemos permanecer, para que nuestra vida pueda ver la grandeza de Dios en otro nivel, en su esplendor. Se pueda ver la grandeza de Dios en el nivel constituido por Él en medio de su amor y de su gracia. Ahora, lo segundo que nos permite descubrir esta visión del profeta, o lo que nos descubre, es el curso que marcaba este río. Y mira cómo dice Ezequiel. Quiero que me acompañes a Ezequiel capítulo 47, vamos a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 5. Y dice: el hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver, dice, que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los tobillos, midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba a la cintura. Dice la Escritura, luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Ahora, quiero que te imagines lo que precisamente está describiendo a través de esta visión el profeta Ezequiel. O sea, esto parece ser una hermosa cascada de agua cristalina cayendo de la ladera de una montaña. Los que hemos pasado por esos paisajes, o sea, difícilmente no podríamos impresionarnos con la belleza que precisamente algo así, dentro de la imponencia de lo que Dios ha hecho de su creación, pues nos deja deslumbrados, abre nuestros ojos. Y aquí viene, y lo que nosotros vemos es que este hombre empieza a medir el caudal del agua. Esta agua, como te decía hace un momento, empieza a salir de debajo del umbral, fluye a través del altar y es calentada por el Espíritu de Dios. Eso es lo que veíamos hace un momento en esos primeros capítulos de lo que nos está hablando Ezequiel. Ahora el hombre empieza a medir el agua en incremento, o sea, cada vez lo hace caminando 530 metros. En primer lugar, mientras hace esto, el agua le llega hasta los tobillos. Eso es lo que describe la Escritura. Esto yo tendría que verlo, para mí es como esa vida que definitivamente ha decidido caminar en el Espíritu. O sea, recuerda que Dios nos está llamando a ir más profundo. Y yo sé que hay personas, tal vez tú has decidido caminar en el Espíritu. Ese es como el primer paso, ese es como el primer tramo. Luego, después de una nueva medida de 530 metros, el agua llega hasta las rodillas. Y esto me habla de esas personas que todo el tiempo han adquirido la habilidad de orar en el Espíritu. O sea, orar desde el Espíritu de Dios y juntamente con su Espíritu. Personas que fluyen, tendría que decir, en esa medida espiritual. Después de una nueva medida, las aguas llegaron, dice la Escritura, hasta los lomos. Y esto me habla de vivir entero y completamente bajo la fuerza del Espíritu. Recuerda que la Biblia nos va a decir que no es con espada, que no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Es llegar al reposo de Dios, es llegar al descanso de Dios, es llegar a vivir una vida que depende entera y completamente de la mano poderosa del Dios en el que hemos creído a través del sacrificio hecho por el Señor Jesús. Es una vida que descansa en las promesas cumplidas por Dios. Es una vida que descansa en lo que Dios ha determinado como su buena voluntad, que es agradable y que es perfecta. Hasta allí. Ahora, uno nota que después de eso, o finalmente, las aguas, la Biblia las describe como que eran demasiado profundas para pasarlas. Y estas ya eran aguas para nadar, aguas que incluso tenían la capacidad de arrastrar a quien se metiera en ellas, de envolvernos. Esto habla de un poder abrumador que se halla en el Espíritu Santo, un poder
que claramente va mucho más allá de lo que nosotros hemos podido pensar, que hemos podido imaginar. Ahora, uno tiene que entender que estas aguas no eran solo aguas para vadear, no eran aguas para caminar, o sea, no eran aguas para orar ni para ser fuertes, sino para ver algo tan sobrenatural que incluso nosotros no lo pudiésemos explicar. O sea, si tú quieres en este año que está comenzando, ver algo distinto en tu hogar, en la vida de tus hijos, en la vida de tu esposo, en la vida entera de tu familia, si tú quieres ver algo distinto en lo que tiene que ver con tu iglesia, en lo que tiene que ver con el impacto a tu ciudad, a tu país, a las naciones a las cuales Dios ha llamado a Sin Fronteras. Si tú quieres ver esto, de hecho quiero preguntártelo, ¿tú lo quieres ver? Si tú quieres verlo, entonces es por eso que el Señor nos está invitando en esta nueva temporada a ir más profundo. O sea, ya no es los primeros 530 metros, ni los segundos 530 metros, ni los terceros 530 metros, sino que Dios quiere llevarnos a aguas tan profundas en donde nosotros podamos, como te mencionaba, comprobar el poder abrumador de su Espíritu. Ese es el nivel que el Señor desea para nosotros como iglesia. Así que este río es algo maravilloso. Es un río que uno descubre que él se hace más profundo y más ancho a medida que va avanzando. Esa es la descripción de la visión del profeta Ezequiel. Un río que dentro de lo que se hace notorio es que no tiene ni siquiera afluentes que lo alimentan, afluentes que terminan haciendo que sus aguas precisamente se vuelvan más anchas y más profundas. Y esto es como contradictorio frente a lo que nuestros ojos naturales ven, porque cuando tú ves un río poderoso en este mundo, no sé, en el caso de Colombia, ríos como el río Amazonas o ríos como el río Magdalena, uno tiene que pensar que tienen muchos afluentes, o sea, son muchos pequeños ríos que terminan llevando sus aguas hacia él y que lo hacen cada vez más caudaloso, a pesar de que su comienzo es un comienzo pequeño. Pero este río no tiene esa particularidad. Este río, sin tener ningún tipo de afluente, cada vez se vuelve más profundo, cada vez se vuelve más ancho, cada vez se vuelve más poderoso. Y esto me hace recordar precisamente lo que tiene que ver con la vida Zoe, que es la vida que hoy nosotros tenemos en nuestro interior y que salta, como el mismo Señor Jesucristo dijo, como ríos de agua viva. Y sabes, porque la vida Zoe tiene una particularidad y es que es una vida que no depende de nada ni de nadie. O sea, es una vida que en sí misma es poderosa. Y es lo que nosotros podemos notar para darle una connotación a lo que es este afluente. Y este es un afluente entera y completamente sobrenatural. Así que si nosotros queremos vidas en este tiempo que vayan por encima de todo, vidas que caminen en otro nivel, vidas que fluyan en otro nivel, vidas para las cuales no haya nada imposible, precisamente tenemos que ir más profundo en este río, que es el único que tiene esa capacidad de llevarnos allí. Este afluente que está siendo descrito precisamente por el profeta Ezequiel y que nos debe llevar a saber que es una vida en el Espíritu, es una vida sumergida en el Espíritu de Dios, en las profundas aguas del Espíritu. Así que a este punto es al que Dios precisamente nos ha llamado. Él nos ha llamado a traspasar todo aquello que hasta ahora para nosotros pues había sido imposible. Dios desea que nosotros veamos su gracia a otro nivel. Dios desea que nosotros podamos sumergirnos completamente en lo sobrenatural, sin ningún tipo de restricción, y que sea una vida tan abundante que salte para que aquellos que están a nuestro alrededor incluso puedan tomar de aquello que salta de nuestro interior y puedan tener la misma clase de vida que Dios nos ha entregado por su gracia. Quiero resaltar algunas cosas que vienen aquí precisamente en lo que es la visión del profeta Ezequiel. Por lo menos mira lo que nos dice ahí en el versículo 8 del capítulo 47. Ezequiel 47, 8 dice: entonces me dijo, este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del mar muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del mar muerto se vuelvan puras y dulces. Ahora, quiero seguir la descripción del curso que está mostrando el profeta Ezequiel con respecto a este río. Y lo primero que noto es que este río fluye hacia lugares deprimidos, o sea, hacia lugares bajos. De hecho, para entenderlo quiero que lo veas así, pero cuando nosotros miramos, los que hemos tenido la oportunidad de estar en lo que se supone que era el lugar del templo en Israel, pues lo que vemos es que él está en un lugar alto, está en una montaña, en una montaña que se levanta a 2.700 pies sobre el nivel del mar. Y si miramos su topografía, empieza a bajar, o sea, eso es lo que vemos, esa ladera empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, hasta el punto más deprimido.
el punto incluso más deprimido en el orden del planeta. Así está conocido dentro de lo que te decía, que es la topografía del planeta Tierra. Y este lugar es el que se conoce, o el que algunos hemos tenido la oportunidad de verlo, como el Mar Muerto. O sea, quiero que notes, porque este río comienza 2.700 pies allí en el templo, y desde el templo empieza a descender, a descender, a descender, a descender. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a los lugares más deprimidos. Ahora, entendamos esto: la vida de todos aquellos que no han conocido a Cristo, como fue la nuestra en algún momento, precisamente se encuentran en esa posición, en el lugar más deprimido, en el lugar más profundo. Eso es. Son vidas que están llenas de frustración, son vidas deprimidas, vidas que tienen miedo, vidas que están cansadas, corazones que están completamente destruidos, que están rotos. Y lo que necesitan estas personas es precisamente ese río que está describiendo Ezequiel, y que el Señor Jesucristo en Juan capítulo 7 dice que fluye de nuestro interior. O sea, la respuesta para aquellos que están en esa posición de depresión, que están en ese punto bajo, somos nosotros a ser los que contienen ese poderoso río que el Señor ha puesto en nuestro interior. Ahora, uno tiene que saber que este río no solo fluía hacia los lugares deprimidos, sino que, según lo que está diciendo Ezequiel, fluía hacia los lugares desérticos. Y el desierto de Judea, y así lo veía precisamente estudiando su geografía, el lugar que nosotros conocemos como el desierto de Araba. Y este es un sitio donde el crecimiento es nulo, o sea, casi nulo, donde todo es improductivo, donde lo único que uno descubre es resequedad, lo único que uno descubre, como te decía, es arena. Así que las personas en este mundo están exactamente en esa posición, viven vidas en el desierto. O sea, sus vidas no producen nada. Y hago alusión a un pasaje que hace un momento incluso me refería a él en Juan capítulo 15, cuando la Escritura dice que separados de Él nada podemos hacer. Entonces las personas necesitan producir, necesitan fructificar. De hecho, el Señor dice que aquello que no produce, que no fructifica, es echado al fuego. Es echado al fuego, y nosotros entendemos esto en su connotación como que son echados al infierno. Y esas personas que están en el desierto precisamente necesitan de ese afluente, que ese afluente pueda pasar por sus vidas. Tal vez tú puedes tener a personas cercanas, a tus padres, a tu madre, a tus hermanos, a tus tíos, a tus primos. Tú puedes tener a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo en esta situación, en una situación de desierto. Ellos están en un lugar desértico, y lo que necesitan es precisamente ese río que está fluyendo desde tu interior. Ese río que fue dispuesto por el Señor Jesucristo, ese río del cual Él nos habla en la palabra. Ahora, este río no solo fluía hacia lugares deprimidos y desérticos, sino que también iba hacia lugares mortales, o sea, lugares que eran, ¿cómo podría decirlo?, donde la vida no podía existir. De hecho, la Biblia nos dice que este río fluía hacia el Mar Muerto, nos da un destino, o sea, nos da un lugar al cual Él termina llegando o termina entrando. Un lugar que cuando lo vemos dentro de su orden, allí en Israel, Él recibe las aguas del río Jordán, pero no cede agua, o sea, todas las aguas terminan hasta allí. Así que la única forma de Él poder ceder agua es a través de la evaporación. De hecho, está descrito como un sitio donde su salinidad es un 25% más alta que la de los océanos del mundo. Un lugar donde no hay vida, un lugar donde no hay nada, ni vegetal, ni animal, no hay ningún tipo de organismo que pueda existir. O sea, yo quiero que lo vean, porque incluso Ezequiel tiene una profecía también notoria, que es la de los valles, el valle de los huesos secos, y habla de un estado en donde al parecer no hay manera en que se pueda gestar vida. Pero cuando nosotros estamos hablando de los ríos que corren en nuestro interior, que son los ríos del Espíritu Santo, que es a lo que se está refiriendo Ezequiel, debemos comprender que no importa cuán muerto pueda estar algo, que no importa cuán perdido o cuán incluso mortal puede ser algo, Dios tiene la capacidad de transformarlo a través del poder sobrenatural de su Espíritu. Él tiene esa capacidad. Entonces, en este lugar no hay organismos vivientes que puedan vivir allí. Y aquí es hacia donde este maravilloso río, está diciendo la Escritura, que fluye. Hacia lugares deprimidos, hacia lugares desérticos, hacia lugares mortales. En esto nosotros hallamos precisamente el poder sobrenatural de la vida del Espíritu, que hace que hasta aquello que se encuentra inerte pueda recobrar su existencia. Ahora, lo tercero a lo que quiero apuntar y que nos descubre el profeta es la fuerza poderosa de este río. Escucha, lo primero de lo que te hablé
si recuerdas, es la fuente maravillosa de este río. Lo segundo es el cauce, por donde se mueve este río. Y lo tercero es la fuente poderosa. Mira cómo dice Ezequiel, capítulo 47, versículo 9. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el mar muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. Ahora, este es un río que resulta algo tan poderoso que se hace imposible contener, así como lo oyes. Tú puedes intentar contener este río, pero terminará desbordándose. O sea, la única forma de detener este río, uno tendría que saber qué es en su fuente. Ahora, ¿cuál es la fuente de este río? Bueno, nosotros, según lo que hemos estado viendo, es claramente el Espíritu Santo que está fluyendo en nuestro interior. Es ese Espíritu Santo que está fluyendo en ti. Y tú tienes la clave para llevar tu vida a un nuevo nivel espiritual dispuesto por Dios. O sea, la clave está en ti y está en mí. Yo te decía que es un año para ir más profundo. Y a lo que quiero llevarte, lo que yo quiero que tú puedas simplificar en tu mente y en tu corazón, es que esto solo depende de nosotros. Yo estaba haciendo una meditación con respecto a ello. Porque sabes, cuando comienzan los años uno pues procura hacer un balance de hasta dónde hemos ido y empieza a pensar hacia dónde quiere ir. Pero lo importante es saber que los planes de Dios son planes de bien. Lo importante es tener la revelación de que todo lo dispuesto por Cristo es que nosotros vayamos de aumento en aumento, que nosotros vayamos de gloria en gloria. Así que lo que debes tener presente es que lo que está por venir, claramente desde la voluntad de Dios en su corazón, es bueno, es agradable, es perfecto, pero la clave está en nosotros, no está en Él. Él ya dispuso todo lo necesario, Él ya dispuso todo lo que se requería, pero nosotros tenemos que desde nuestro corazón decidir por eso que Él quiere. Y para eso tenemos que ir más profundo. Entonces, Pablo, recuerden que le va a decir a Timoteo en su segunda carta que avive el fuego del don de Dios que ha sido puesto en él, que no permita que absolutamente nada lo sofoque. ¿Y a qué se refiere? Pues se refiere al Espíritu Santo que había recibido al momento de haber sido impuestas sus manos sobre Timoteo. Y entiéndelo, nosotros somos los que sofocamos ese fuego puesto por Dios, ese fuego de su Espíritu, somos los que lo avivamos. Y Dios nos está llamando a eso. Ir más profundo significa eso, avivar ese fuego. Caminar en lo sobrenatural, vivir en lo sobrenatural, fluir en lo sobrenatural, estar todo el tiempo en las alturas con Cristo Jesús, poder ver más de lo que hasta ahora hemos visto, lo que había sido imposible para nosotros hasta ahora, a través de ese adentrarnos en las aguas más profundas, notar que se hace una realidad total. Y esto es equivalente a no dejar que nuestra vida se conforme, a vivir en aguas, a no vivir en aguas superficiales, sino que ahora decidamos ir más profundo. De eso se trata. Ese es lo equivalente a lo que Dios desea que se albergue en tu corazón, se revele en tu corazón. Recuerda que en el versículo 7 habla de que, en el versículo 7 precisamente del libro de Ezequiel, el profeta habla de que vio árboles que crecían en las orillas de este río. Y la Escritura también se va a referir en Salmos, en el capítulo 1, a los justos que crecen como árboles junto a corrientes de aguas. Y esto de lo que está hablando es que si nosotros nos adentramos en esas aguas profundas, lo que va a acontecer es que tendremos vidas fructíferas, vidas que hacen que todo prospere y que incluso los que están a nuestro alrededor sean bendecidos. Así que esto es un despertar a lo que Dios nos llama, iglesia. Esto es un decir, hay que abandonar todo enfriamiento. Como te decía hace un momento, necesitamos la calidez de ese afluente que hace que nuestra vida se avive. Necesitamos salir de ser unos témpanos de hielo, de no mirar a los demás sin misericordia, de no mirar a los demás sin la gracia divina, sino por el contrario, reconocer que en nosotros está la respuesta para que sus vidas puedan salir del infierno en el que se encuentran, de esos lugares deprimidos, de esos lugares desérticos, de esos lugares mortales, esos lugares que incluso los conducirán hacia el infierno. Quiero que entiendas que si tú permites que tu vida vaya más profundo, lo que va a causar es que habrá multitudes, así como lo escuchan, multitudes que terminan entrando al cielo. Ahora, si leemos en Ezequiel, en el capítulo 47, el versículo 8, mira cómo continúa diciendo, versículos 8 y 9, Ezequiel 47, 8 y 9. Entonces me dijo, este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto.
Esta corriente hará que las aguas saladas del mar muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el mar muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. Y sabes, mientras leía esto en particular, estos versículos en particular, me ponía a pensar en algo que había escuchado hace un tiempo atrás, y es que algunos científicos han descubierto que en el mar muerto ya hay ciertos microorganismos vivos. O sea, uno se pone a pensar, de hecho, en que, en que esto puede ser una profecía en el orden del milenio, una profecía de algo que ha sido preparado por Dios precisamente en medio de su gracia, en medio de su amor, en medio de su favor. Pero un lugar como este que tenga la capacidad de recuperar su vida o de tener esa vida como lo está describiendo el profeta Ezequiel, pues también nos lleva a nosotros mismos, nos lleva a saber que si ese río interior del Espíritu está corriendo y saltando, pues nuestra vida debe ser una vida que florece, una vida que fructifica, una vida que se multiplica, una vida que expresa la gracia divina, el gozo de Dios. A veces uno mira el semblante de los creyentes y haya desesperanza, haya angustia, haya, no sé, desosiego. Y la pregunta es, ¿tendremos conciencia de lo que produce este río en nuestro interior, el río del Espíritu? Porque si tenemos esta revelación, este año que comienza y este año que correrá y este año que en algún momento terminará, deben marcar un antes y un después. Nuestras vidas deben ser otras, no solo para nosotros, sino para aquello que Dios nos encomienda. Sin conformismo, sin displicencia, sin poca actitud. Por el contrario, debemos estar encendidos, prendidos, debemos llegar a ese nivel establecido por Dios en medio de su amor y sabiendo que Él lo hizo posible a través de su gran sacrificio. Él ya lo hizo posible, no es que lo va a hacer posible, es que ya lo hizo posible. O sea, Dios tiene el poder para hacer renacer hasta el dolor más profundo de tu corazón. Dios tiene el poder para hacer renacer todo aquello que tal vez se encuentra árido por circunstancias que has vivido, por aflicciones que has tenido, por dolores profundos que se han gestado. Dios tiene ese poder. Así que es maravilloso porque todo lo que toca este río y se haya muerto, la Biblia lo describe como que lo hace vivir. Y eso es lo que debe pasar en lo más profundo de nuestro ser. O sea, uno lee y dice que fluye hacia ese mar muerto, donde nadie podía vivir, donde ningún pez podía tener existencia en ese sitio, y ahora el mar se vuelve fresco, se vuelve limpio, se vuelve puro. Así debe ser nuestra vida, y empieza a llenarse de peces. Eso es lo que describe. Y si nosotros queremos pescar más peces en este mundo, precisamente lo que debe acontecer es que debemos dejar fluir esos ríos de nuestro interior, esos ríos que o que nos llenan a través de la persona de Cristo Jesús. Jesús dijo que nos haría pescadores de hombres, y hay que hacer de nuestra vida un lugar deseado para que otros quieran habitar, para que otros quieran estar. Eso es lo que debe pasar, y para eso debemos ir más profundo. Así que te garantizo que si tú vas más profundo en ese flujo que proviene de una fuente humilde, de una fuente santa, de una fuente caliente, si tú fluyes allí, si tú permites que tu vida esté allí, pues este río hará que tu vida llegue hasta los lugares más deprimidos, hasta los lugares más desérticos, hasta los lugares más mortales, y seas una respuesta para todos aquellos que se hallan allí, incluyendo a tu familia. Así que las personas perdidas, si nosotros constituimos nuestra vida como una vida que fluye todo el tiempo en ese río y que profundiza en ese río, van a hallar que nuestras vidas se vuelven deseadas, van a querer estar o anhelar estar cerca de nosotros. Ahora, esto me hace pensar en otro pasaje en la Escritura, en el libro de Hechos, me hace pensar en el día de Pentecostés, en el día en que vino el Espíritu Santo. Y si tú notas, allí la Biblia habla de una multitud. De hecho, podría creer que eran más de 1 millón de personas las que se encontraban en Jerusalén. Ahora, ellos, los que Jesús les había encomendado una tarea, ¿cómo podían llegar a esa multitud? Pero quiero que sepas que todo esto se gestó en medio de su búsqueda. La Biblia describe que 120 personas fueron más profundos. 120 personas se sumergieron más profundo. 120 personas, estando unánimes, juntos, fueron tras esa promesa, la promesa del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué termina aconteciendo? Termina aconteciendo que cuando Él vino sobre ellos, todas estas multitudes fueron atraídas. Y fueron atraídas porque también quisieron escuchar esas maravillas dispuestas por Dios. Y recuerdas que fueron miles los que se convirtieron precisamente en ese primer instante.
Y Dios nos llama a eso. Recuerden que nosotros somos una iglesia misionera, una iglesia llamada a llevar el evangelio a los perdidos, a llevar esperanza a los perdidos. Pero para eso debemos ir más profundo, para que nuestra vida navegue en lo sobrenatural, para que nuestra vida todo el tiempo esté en función de aquello que, aunque sea imposible para nosotros, es posible para Dios. Tenemos, iglesia, que procurar esto. Tal vez es el mensaje para comenzar este año, pero un mensaje que marca un derrotero, que marca una pauta, que marca un camino, que nos da una guía. Y que tal vez si todavía no lo estás recibiendo con la revelación que se quiere, si yo incluso se lo decía a Dios en medio de mi oración, si aún a mí no me ha llegado la revelación como debe ser, Señor, quiero profundizar en eso. Necesito que tu Espíritu me haga verlo, como Pablo oraba, que alumbres los ojos de mi entendimiento, porque necesitamos esto. Tú lo dijiste y lo necesitamos, y queremos buscarlo, y queremos que otros puedan tenerlo, Señor. Y para que otros lo tengan, nuestra vida debe sumergirse hasta donde tú digas, hasta lo más profundo, hasta la humillación más profunda, hasta el declinar más profundo de nuestro yo, y permitir que ahora resurja todo tu ser, hasta, como Pablo lo decía, hasta que ya no viva yo, sino que ahora sea Cristo el que pueda vivir enteramente en mí. Eso es a donde sé, Dios, que tú nos quieres llevar, y creo que es el mensaje puntual para tu iglesia. Así que deberíamos preguntarnos, ¿qué pasaría si nuestra vida empieza a fluir en las profundidades de este río sagrado, de este río santo, de este río puro? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría en este año 2025? Quiero dejar esa pregunta en tu mente, quiero dejar esa pregunta en tu corazón. Y para concluir, en Ezequiel, en el capítulo 47, versículo 12 dice: a ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. ¡Wow! ¡Qué conclusión tan maravillosa en medio de esta visión! Ahora, ¿a qué frutos se está refiriendo? O sea, ¿qué frutos dan esos árboles? Se refiere al fruto del Espíritu Santo. O sea, nosotros, si estamos en esas aguas profundas, si nos sumergimos, si vamos más profundo, lo que va a pasar es que vamos a terminar mostrándole al mundo el fruto del Espíritu. Vamos a estar mostrándole el amor, la paz, el gozo, la paciencia, la mansedumbre, la benignidad o la bondad, la misericordia, la fe. Porque quiero que sepas que donde fluyen estas aguas y crecen estos árboles y van estos peces, habrá fruto, un fruto que terminará viéndose. Será obvio el fruto de nuestra vida. Nosotros mostraremos que realmente somos hijos de Dios, porque será el fruto del Espíritu Santo, el carácter de Cristo, el que estemos expresando todo el tiempo. Eso es lo que va a pasar. Por eso vamos más profundo, iglesia. Vamos más profundo en el nombre de Jesús. Vamos más profundo. ¿Sabes? Y una cosa importante que quiero resaltar con la que cierra este texto, dice que sus hojas se usarán para sanar. Y quiero resaltarlo, quiero resaltar esa sanidad que produce este afluente, esta sanidad que produce este río. Porque la iglesia del Señor en este último tiempo se ha dejado enfermar. Yo creo eso, es una iglesia que cuando uno la mira, no es una iglesia poderosa, no es la iglesia de Pentecostés, es una iglesia que se ha dejado incluso contaminar, y eso ha traído enfermedad. Es una iglesia que se ha vuelto débil, es una iglesia incluso anémica. Se ha convertido a veces en el lugar con el que juega el diablo, o sea, en el juguete del diablo. Han perdido el poder de una vida de oración. A veces hay una ausencia de un testimonio claro de la persona del Señor Jesucristo. Es una iglesia que no tiene autoridad en medio de las batallas espirituales que todo el tiempo está librando. Pero aquí se encuentra el secreto de la sanación, aquí, en lo que Dios nos ha dicho hoy. ¿Y sabes cuál es? El secreto de la sanación es ir más profundo. Ir más profundo. Ir más profundo. Esa es la invitación de nuestro Dios para este año, para todas las sin fronteras, y sé que para la iglesia completa del Señor, que nosotros podamos sumergirnos en esas aguas, sumergirnos en esas aguas santas, en esas aguas humildes, sumergirnos en esas aguas avivadas, cálidas, llenas del poder de Dios. Quiero invitarte a orar, si puedes inclinar tu rostro. Gracias te doy, Señor, gracias por este momento, por este tiempo en el que tu Espíritu nos habla, Señor. Nos habla para que tengamos convicción en nuestro corazón, convicción
en lo más profundo de nuestro ser, Señor, de que necesitamos ir más profundo en ti, ir más profundo en tu palabra, ir más profundo en todo lo determinado, Señor, que expresa tu perfecta voluntad. Eso necesitamos, Señor. Necesitamos ir más profundo en tu espíritu, no conformarnos, no sentir que nuestra vida está bien y con eso, Señor, nosotros podemos vivir. No, Dios, queremos más. Queremos experimentar esa hambre como en nuestros primeros días. Queremos experimentar esa sed como quien tiene una profunda agonía porque va a morir de inanición. Eso queremos, Dios del cielo. Tal vez, Señor, ni yo he podido dimensionar o alcanzar el entendimiento de lo que tú nos has querido decir, pero oro hoy, Señor, para que tú nos traigas esa revelación, para que tú nos traigas, Señor, aquello que claramente proviene de tu Espíritu como indicación y que va a cambiar nuestra vida, va a cambiar nuestros días y va a producir un cambio alrededor nuestro, Señor. Que esos ríos, Señor, puedan saltar con libertad de nuestro interior, que no sean reprimidos, que no tratemos de detenerlos, sino que tengamos la valentía o el denuedo suficiente para que salgan de nosotros y puedan llenar la vida incluso de otras personas. Oro, Padre, para que cada ministro que hace parte de Sin Fronteras, cada pastor, Señor, cada hombre de Dios que ha determinado entregar su vida en el cumplimiento de esta visión pueda comprender esto, pueda convertirse en una revelación tan personal, Señor, que nuestros días sean diferentes y los días de nuestras congregaciones sean diferentes. Iglesias que arden en el fuego de tu Espíritu, iglesias, Señor, que caminan en la autoridad, que hace que las tinieblas se dispersen, que las tinieblas se aparten y solo, Señor, reine tu luz en medio de los lugares en donde tú nos has asentado, Señor. Gracias te doy, papá, porque sé que tú nos escuchas. Escuchas nuestra voz, escuchas lo que nuestros labios tienen para decir en medio de tu amor, en medio de la potestad de ser tus hijos. Así que te bendecimos, Dios. Toma el orden de nuestras vidas en este año por completo y que podamos ser guiados, Señor, en tu sabiduría e inteligencia en todo momento y en todo tiempo para cada vez más ir más profundo. Gracias, papá, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Iglesia, quiero bendecir tu vida. Creo que Dios ha hablado claramente como lo hizo a través del profeta Ezequiel en su momento. Y bueno, solo queda consagrarnos de la manera como Dios ha dispuesto. Les bendigo y nos vemos prontamente. Bendiciones.